El mercado de fichajes está que arde en Coapa y parece que la directiva del América finalmente despertó de su siesta después de un 2025 para el olvido. Sí, así como lo oyen, las Águilas, que presumen de ser el equipo más grande de México, se quedaron sin absolutamente nada este año, y eso duele más que una final perdida en penales. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Cuando no hay títulos, hay promesas, y cuando hay promesas, hay rumores de fichajes bombásticos que seguramente la mitad no se van a concretar. La cosa es que Santiago Baños y compañía están desesperados y se nota. Andan ofreciendo jugadores a diestra y siniestra, persiguiendo colombianos que ya rechazaron hasta Pumas y soñando con uruguayos que cuestan más que todo el presupuesto de medio torneo. Mientras tanto, la afición azulcrema sigue esperando ese refuerzo mágico que los devuelva a la gloria, porque seamos honestos, ver al América eliminado en cuartos de final es como ver a tu equipo favorito tropezar con la misma piedra una y otra vez. Y lo mejor de todo es que mientras el América anda de romería buscando quien quiera venir a Coapa, resulta que Cruz Azul se les adelantó en el fichaje que más querían. León está robándoles a sus exjugadores como si fuera el tianguis de los domingos. Y para colmo tienen que aguantar declaraciones picantes del turco Mohamed, que les recuerda que cuando ganó con ellos en 2014 la estaba pasando del asco con la directiva. ¿Puede ponerse peor la cosa? Pues sí, porque ahora resulta que necesitan delantero goleador desde hace 5 torneos y recién se están dando cuenta. 5 torneos, señores, eso no es mala suerte, eso es negligencia deportiva con todas las letras. Pero bueno, aquí estamos para contarles todos los chismes, rumores y realidades que rodean al gigante dormido de Coapa. Déjense caer con su like y su comentario porque hoy vamos a destapar toda la olla de lo que está pasando con el América en este mercado de fichajes que promete ser más dramático que telenovela de las 9 de la noche. Vamos a empezar hablando primeramente sobre James Rodríguez, el colombiano que anda libre en el mercado después de que Pumas lo rechazara como si fuera comida echada a perder. Resulta que el exjugador del Real Madrid salió libre de León y ahora el América tendría el camino completamente despejado para hacerse de sus servicios de cara al Clausura 2026. Y cuando digo libre, me refiero a que no tienen que pagar traspaso, pero ojo, porque el salario del colombiano no es ninguna bicoca. De acuerdo a fuentes cercanas, James Rodríguez percibía en León un salario anual de $5 millones, lo que lo convertía en uno de los futbolistas mejor pagados de todo el fútbol mexicano, incluso superando a nombres como Sergio Ramos y Sergio Canales de Monterrey. Entonces, si el América quiere ficharlo, lo único que tendría que hacer es cubrir ese sueldo estratosférico y listo, ya tienen a su estrella colombiana. Según información de John Sutcliffe de ESPN, Pumas decidió no ir por James porque no encaja en el perfil de jugador que busca Efraín Juárez. Vamos, que básicamente le dijeron gracias pero no gracias al colombiano, y ahora las Águilas están frotándose las manos pensando que pueden juntarlo con Alan Saint-Maximin y armar una dupla de lujo en el mediocampo ofensivo. Yo creo que James Rodríguez sería un fichaje espectacular para el América si logran que baje un poco esas pretensiones salariales. El colombiano todavía tiene clase y jerarquía, pero hay que ser realistas, ya no es el mismo jugador que brillaba en el Real Madrid. A sus 33 años, viene de una experiencia poco exitosa en León, donde no pudo demostrar todo su potencial. Pensando bien, si el América invierte esos $5 millones anuales en James, más vale que el colombiano responda con goles y asistencias, porque de lo contrario sería otro fichaje mediático que no rinde en la cancha. Ahora vamos a hablar sobre otro uruguayo que tiene a la afición azul crema soñando despierta, y es nada más y nada menos que Yorrián de Arrascaeta del Flamengo. Si el América quiere olvidar los grandes momentos de Diego Valdés como 10 azul crema, la mejor opción según varios analistas es este mediocampista charrúa que acaba de romperla en el derbi de las Américas, en el partido entre Cruz Azul y Flamengo, es decir, el campeón de la CONCACAF contra el monarca actual de la Copa Libertadores. De Arrascaeta brilló más que el resto, con un doblete que le dio la victoria al conjunto brasileño. Este futbolista de 31 años es un mediocentro ofensivo capaz de anotar y de asistir a un nivel altísimo, por lo que su juego vale muchísimo y es hoy en día el referente principal del Flamengo de Felipe Luis. Un futbolista charrúa que sabe cuándo finalizar y cuándo dar el pase para remate, que llega al área, crea ocasiones, participa y progresa bastante bien en la última zona del campo, por lo que sus características son justamente lo que tanta falta le hace al América de Jardín para volver a dominar la Liga MX. Es ese tipo de jugador que marca diferencias en los partidos importantes, que no se esconde cuando las cosas se ponen difíciles,
Pero ojo, porque aquí viene el detalle que podría complicar todo. Según datos del sitio Transfermarkt, el uruguayo de Arrascaeta tiene un valor de mercado de 17 millones de dólares, nada barato, pues es hoy en día el 10 más cotizado del continente americano, además de que viene de ganar la Copa Libertadores y es titular con Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, lo que aumenta aún más su cotización. Uno de los problemas principales es la edad de Jorjan, quien de momento cuenta con 31 años y no, sin embargo, el próximo 1 de junio del 2026 estará cumpliendo los 32, por lo que esto sería un tema a considerar, ya que en términos generales, dentro del fútbol estaría saliendo de su pick en cuanto a rendimiento físico, aunque la calidad es indudable. Yo creo que de Arrascaeta sería el fichaje perfecto para el América, si no fuera por ese precio tan elevado y la edad del jugador. Invertir 17 millones de dólares en un futbolista que está por cumplir 32 años es un riesgo enorme, sobre todo considerando que el América necesita construir un proyecto a mediano plazo y no solo soluciones a corto plazo. Además, hay que pensar en la adaptación a la Liga MX porque no todos los jugadores que brillan en Sudamérica logran replicar ese nivel en México. Pensando bien, preferiría que el América apostara por alguien más joven con proyección. Pero entiendo que cuando estás desesperado por resultados inmediatos, a veces tienes que arriesgarte con estas contrataciones de renombre. Ya que hablamos de refuerzos en el mediocampo, tenemos que mencionar que hay un fichaje que parece estar muy cerca de concretarse y es el del portero Fernando Tapia. Mientras el América trabaja en reforzar el centro del campo, avanza en paralelo para concretar el fichaje del guardameta que competirá con Luis Malagón. El elegido sería Fernando Tapia, quien no tiene continuidad en Tigres y vería con buenos ojos la posibilidad de llegar a Coapa. Este movimiento tiene mucho sentido porque Malagón necesita competencia real, alguien que lo presione y lo mantenga alerta, y Tapia es un portero de experiencia que conoce perfectamente la Liga MX. No se han revelado los detalles económicos del traspaso, pero todo indica que las negociaciones van por buen camino y podríamos tener anuncio oficial en las próximas semanas. Tapia llega con la misión de disputarle la titularidad a Malagón, aunque el colombiano parte como favorito para mantener su lugar bajo los tres palos. Yo creo que la llegada de Fernando Tapia es una excelente noticia para el América. Malagón es un gran portero, pero necesita a alguien que lo empuje, que le haga sentir que si baja el nivel puede perder la titularidad. La competencia sana siempre eleva el rendimiento de todos, y Tapia es un arquero con las condiciones para pelearle el puesto de igual a igual. Mudando de asunto, pero manteniéndonos en el tema de fichajes, no podemos dejar de hablar sobre Diego Valdés y su posible regreso a la Liga MX. Uno de los futbolistas que marcó época en el Club América durante la reciente etapa de campeonatos fue el chileno Diego Valdés, un mediocampista de grandes capacidades técnicas que resultó fundamental en los 3 títulos consecutivos obtenidos bajo el mando de André Jardín. Su salida se concretó a mediados del 2025 rumbo a Argentina para incorporarse al Vélez Sarsfield, poniendo fin a un ciclo brillante en Coapa. Sin embargo, todo indica que el chileno no atraviesa su mejor momento en el fútbol argentino y diversas versiones cercanas al jugador señalan que su prioridad sería regresar a México lo antes posible. Esta posibilidad comenzó a tomar aún más fuerza después de que el propio Valdés compartiera imágenes en sus redes sociales disfrutando de la Riviera Maya junto a su familia, una visita que llamó la atención de la afición azul crema. La presencia del futbolista en territorio mexicano coincide con los recientes rumores que apuntan a que el Club León estaría sumamente interesado en hacerse de sus servicios para el torneo Clausura 2026. La necesidad de sumar talento probado en la Liga MX y la cercanía emocional del chileno con el país abren la puerta a un posible regreso que ilusiona a más de un seguidor. Por ahora no existe negociación formal confirmada entre las instituciones, pero la situación se mantiene en seguimiento constante por parte de los clubes involucrados. Es importante destacar que el valor de mercado de Diego Valdés ronda los 3.5 millones de euros, mientras que su contrato con el Vélez Sarsfield se extiende hasta diciembre de 2027. Esto significa que cualquier equipo interesado en su fichaje deberá pagar una suma considerable por el mediocampista de 31 años cuyo futuro podría definirse en las próximas semanas. Yo creo que sería una lástima que Diego Valdés no regresara al América y se fuera a León. El chileno fue una pieza clave en los 3 campeonatos consecutivos y todavía tiene mucho fútbol para dar. Si su experiencia en Argentina no está funcionando, lo lógico sería que volviera a donde fue feliz y exitoso, pero también entiendo que el América ya tiene un mediocampo poblado y quizás no está dispuesto a pagar 3.5 millones de euros por un jugador que ya salió del club. Pensando bien, León podría ser una excelente opción para Valdés si quiere seguir en México, pero en un proyecto diferente. Y hablando precisamente de León, ahora tenemos que mencionar
Otro movimiento que involucra a los Esmeraldas y que tiene que ver con las salidas del América. Las altas y bajas del Club América están sonando con fuerza rumbo al próximo torneo Clausura 2026. Y la prioridad de la directiva encabezada por Santiago Baños es clara: definir primero las salidas para determinar con precisión qué posiciones deberán reforzarse en el siguiente semestre. Se trata del veterano defensa central Néstor Araujo, quien ha sido motivo de polémica debido a su bajo rendimiento y a su prácticamente nula participación durante el último torneo. El zaguero ha perdido protagonismo de manera notable y al club le ha resultado complicado encontrarle acomodo en otra institución, situación que se ha prolongado por varios mercados de fichajes. En medio de este escenario surgió información clave proporcionada por el periodista Paco Montes, quien asegura que el Club León podría convertirse en un posible destino para Araujo. De acuerdo con dicha fuente, la directiva americanista habría ofrecido al jugador al conjunto Esmeralda con la intención de destrabar su salida. Para el propio defensa representaría la oportunidad de reencontrarse consigo mismo en la recta final de su carrera. El principal obstáculo para que el traspaso se concrete es el salario del futbolista, considerado alto para los estándares de varios clubes de la Liga MX. Sin embargo, León no descarta la opción de incorporar al defensor si se alinean las condiciones adecuadas, mientras que para el América significaría liberarse de un problema que ha cargado durante varios torneos. Es importante recordar que el contrato de Néstor Araujo con el Club América finaliza en verano de 2026, por lo que este mercado invernal representa la última oportunidad para que la institución azulcrema pueda obtener algún beneficio económico y evitar que el jugador se marche completamente gratis. Yo creo que Néstor Araujo debería aceptar cualquier oferta que le llegue porque su ciclo en el América ya terminó hace rato. Es triste ver cómo un jugador que fue importante en su momento ahora ni siquiera entra en las convocatorias. Si León está dispuesto a darle una oportunidad, debería aprovecharla porque a sus 33 años no le quedan muchas opciones. Para el América, sacarlo del plantel es urgente, no solo por el tema salarial, sino también para liberar espacios para nuevos refuerzos. Ahora vamos a hablar sobre el tema que tiene a todos los americanistas con el alma en un hilo, y es la situación de Agustín Palavecino. El mediocampista argentino es el principal objetivo del América para el Clausura 2026, motivo por el que la directiva lo viene siguiendo de cerca desde hace varios meses. Sin embargo, la situación habría dado un giro radical y el futbolista estaría cerca de reforzar a Cruz Azul, según los reportes más recientes. El periodista Rubén Rodríguez, a través de su columna en Medio Tiempo, dio a conocer detalles muy importantes sobre la situación de Agustín Palavecino. Cruz Azul se movió mucho más rápido en el mercado de pases y estaría en una situación privilegiada en la que América podría quedar un escalón por debajo. La directiva cementera se adelantó y puso en la mesa $8 millones al Necaxa por el jugador argentino. Será decisión de los Rayos tomarlos o comenzar una nueva negociación, expresó el comunicador, apuntando a la cifra que estaría dispuesto a pagar el conjunto cementero por el volante. Rubén Rodríguez, en ese sentido, considera que el jugador poco a poco se aleja de Coapa. Está más cerca de Cruz Azul que de otro club. Incluso en América ya dan por un hecho su llegada a la máquina, y es que la puerta del equipo del Arcamón es la que tiene más posibilidades de cuajar. Estas declaraciones han caído como balde de agua fría en Coapa, donde ya empiezan a buscar alternativas. Los azulcremas no se rinden en la pelea por el fichaje de Palavecino, pero del mismo modo contemplan otras opciones para reforzar su medio campo. Uno de los candidatos es Kevin Castañeda, quien viene de completar actuaciones muy importantes con los Xolos de Tijuana y podría ser el plan B si definitivamente se les escapa el argentino. Yo creo que el América se durmió en los laureles con Palavecino y ahora está pagando las consecuencias. No puedes estar meses siguiendo a un jugador y cuando llega el momento de la verdad dejar que Cruz Azul se te adelante con una oferta concreta. Eso habla de una directiva lenta, indecisa, que no sabe cerrar operaciones con contundencia. Si pierden a Palavecino por andar de tibios, sería un golpe durísimo porque el argentino era el refuerzo ideal para el mediocampo. Kevin Castañeda es bueno, pero no tiene el mismo nivel ni la misma proyección que Palavecino. Pensando bien, esto es típico del América de los últimos años. Muchos rumores, muchas promesas y al final se quedan con las manos vacías. Mudando de tema, pero manteniéndonos en el ámbito de los movimientos de jugadores, tenemos que hablar sobre Leo Suárez y la complicada situación que atraviesa de cara al Clausura 2026. Hay jugadores que formaron parte del inicio del ciclo de André Jardín en el América, pero se marcharon a otros clubes en busca de mayor cantidad de minutos. Ese fue el caso de Leo Suárez, quien no se lo pensó dos veces antes de aceptar la propuesta para continuar con su carrera en Pumas.
pero las cosas no han salido de la mejor manera para el ex América, que entre lesiones y decisiones técnicas quedó totalmente borrado del proyecto de Pumas. El mediocampista se fue cedido a Estudiantes de La Plata y tras culminar el préstamo tiene que volver a los universitarios con miras al Clausura 2026. El tema es que Leo Suárez no está en los planes de Efraín Juárez para el próximo semestre, por lo que los del Pedregal le buscarían equipo dentro o fuera de la Liga MX. Así lo dio a conocer Fútbol Total, medio que sostiene que el futuro del mediocampista es incierto en este tramo del mercado de pases. La situación de Leo Suárez llama poderosamente la atención, pues se trata de un mediocampista con grandes cualidades y que ha demostrado que puede ser importante. Sin embargo, en Pumas no ha tenido suerte y todo indica que tendrá que buscar un nuevo destino donde tenga la regularidad deseada. Leo Suárez conversó en exclusiva con Bolavip sobre su situación en Pumas, algo que confiesa que le duele por cómo se dieron las cosas. El mediocampista no se guardó nada y reveló cómo se siente después de no entrar en los planes de su entrenador. Yo no hablé con nadie, no tuve la oportunidad de hablar con alguien de mi tema. Hasta el momento de esa pretemporada llegué con la confianza y el deseo de hacer una gran pretemporada para hacer un buen año y estar a la altura de ese gran club, expresó Leo Suárez. Yo creo que Leo Suárez es otro ejemplo de cómo una mala decisión puede arruinarte la carrera. Salir del América para ir a Pumas parecía una buena idea en su momento, pero la realidad es que nunca tuvo la continuidad que buscaba. Ahora se encuentra en el limbo, sin equipo para el próximo torneo y con un futuro incierto. Es una lástima porque es un jugador con condiciones, pero en el fútbol también importa la suerte y las oportunidades, y a Leo no le han sonreído últimamente. Ahora vamos a hablar sobre una noticia que sí es positiva para el América, y es la renovación de Álvaro Fidalgo. El mediocampista español es uno de los mejores jugadores del América y por ende de la Liga MX. En este sentido, el naturalizado mexicano es una pieza esencial en el mediocampo del equipo, dirigido por André Jardine. No obstante, su contrato está muy cerca de finalizar y ante ello han surgido varios rumores. De acuerdo a información de Lifetime, el jugador asturiano estaría muy cerca de renovar con las Águilas, ya que de momento únicamente le quedan 6 meses de contrato. La fuente antes mencionada adelantó que la directiva ya negocia su continuidad en el equipo, lo cual es una excelente noticia para la afición azul crema. Cabe señalar que además de querer seguir ligado al América, esta renovación de contrato tendría un trasfondo muy importante, ya que, como se ha mencionado en diversos medios, Fidalgo podría ser una de las sorpresas de Javier Aguirre para la lista final de la selección mexicana de cara al Mundial del 2026. Ante esto, renovar con el conjunto azul crema sería necesario para que el Maguito asista a la Copa del Mundo con el Tri y posteriormente continúe siendo tomado en cuenta por el Vasco Aguirre para próximos encuentros del combinado nacional. Es una movida estratégica tanto para el jugador como para el club. Es importante mencionar que una vez que Álvaro Fidalgo debute con la selección mexicana, pasará a contar como futbolista formado en México, por lo que liberaría una plaza de extranjero en América, que la directiva podría utilizar para hacer otro fichaje de peso de un elemento extranjero. Este detalle no es menor porque le daría al América mayor margen de maniobra en el mercado de fichajes. Yo creo que la renovación de Fidalgo es lo mejor que le puede pasar al América en este momento. Es un jugador de clase mundial comprometido con el proyecto y que además tiene la posibilidad de representar a México en un mundial. Sería una locura dejarlo ir. Además, el hecho de que libere una plaza de extranjero es un beneficio enorme para el club, porque podrían traer otro refuerzo de jerarquía sin problemas de cupo. Fidalgo se ha ganado a pulso su lugar en Cuapa y merece toda la confianza del mundo. Ya que hablamos de necesidades en el plantel, no podemos ignorar el elefante en la habitación. Y es que América necesita sí o sí un delantero que tenga gol para el Clausura 2026. Las Águilas no se quitan de la cabeza que el 2026 debe ser un año muy distinto al 2025, pues si bien se pelearon 2 títulos, la realidad es que el club no pudo conseguir nada de lo disputado. Incluso en otros torneos se quedaron en el camino, por ejemplo, en la Liga MX en cuartos de final y en la Leagues Cup en fase de grupos. Esto no ha caído del todo bien en el plantel dirigido por André Jardine, quien sabe que para que la institución azul crema vuelva a salir campeona, hay un tema muy importante el cual se debe atender y es algo que no pasa desde hace 5 torneos, lo cual urge apuntalar en el nido de Cuapa. América necesita recuperar a un delantero goleador, un 9 de referencia que meta 15 o 20 goles por torneo. No forzosamente necesitan un refuerzo, pero sí recuperar a uno de los elementos del plantel que se ubican en esta zona, ya que si bien la escuadra Águila se ha repartido los goles entre la ofensiva, la realidad es que urge un ariete goleador que sea la referencia clara en el ataque. Actualmente, Jardine cuenta con Henry Martín, José Zúñiga, Rodrigo Aguirre y Víctor Dávila,
todos en buenas condiciones, cada uno distinto al otro, pero la mayoría de ellos han sufrido en los últimos torneos para conseguir las anotaciones, por lo que se debe trabajar en la pretemporada para recuperar la confianza de cada uno. De momento, en la delantera no ha salido ningún nombre específico de refuerzos, por lo que todo indica que no habrá fichajes en esta zona. Se espera que recuperen sus virtudes goleadoras los delanteros ya mencionados, así que la directiva no contempla algún bombazo en esta posición. Yo creo que es un error garrafal no traer un delantero goleador al América. Llevan 5 torneos sin un 9 que sea referencia, que meta goles de forma consistente, y la solución que plantean es recuperar a los que ya tienen. Eso es conformismo puro. Henry Martín ya demostró que no es el delantero que necesitas para ser campeón. Zúñiga es promesa, pero todavía no explota. Aguirre es irregular y Dávila no es 9 de área. Si el América quiere volver a ser campeón, necesita invertir en un delantero de clase mundial, no seguir apostando por los mismos que ya fallaron. Pensando bien, esto huele a que no hay presupuesto o simplemente a que la directiva no quiere gastar y eso se va a pagar caro en el Clausura 2026. Ahora vamos a hablar sobre los torneos que disputará el América en 2026, porque el calendario será realmente exigente. El conjunto azul crema no tuvo un buen año futbolístico en 2025, pues se quedó sin sumar títulos a su imponente vitrina y también dejó dudas en su rendimiento. Es por eso que la afición azul crema pide a gritos la llegada de varios refuerzos, pues la gente es consciente de lo exigente que será el próximo año. Las Águilas esperan confeccionar una plantilla muy competitiva para 2026, donde tendrán que disputar varias competiciones de prestigio. El calendario será realmente duro para los dirigidos por André Jardín, que esperan volver a gritar campeón y avanzar en el objetivo de consolidar un equipo de época. La primera tarea será recuperar la hegemonía en la Liga MX, donde el América necesita conquistar el Clausura 2026. Luego de la decepcionante derrota contra Monterrey en los cuartos de final del torneo en curso, los de André Jardín no pueden darse el lujo de volver a fracasar en el plano local. Es una obligación moral con la afición llegar a la final y pelear por el título. A todo esto se suma la Conca Champions, donde el conjunto azul crema comenzará a competir desde los 16avos de final. América enfrentará a Olimpia en una serie en la que es claramente favorito, pero el gigante mexicano no puede confiarse debido a que tiene esa tarea pendiente de trascender a nivel internacional y la concentración será clave. Ya en el segundo semestre, el América disputará el Apertura 2026 y también la Leagues Cup. Esta será una nueva edición del torneo entre clubes de la Liga MX y la MLS, en lo que será otra oportunidad para que las Águilas tengan revancha después de los últimos fracasos en este tipo de competiciones. No se puede ignorar el hecho de que el conjunto azul crema podría disputar el campeón de campeones, sin embargo, para ello sería indispensable que logren el Clausura 2026. Las Águilas tienen todo lo necesario para conseguirlo y seguir peleando por tantos títulos como sea posible. Los torneos confirmados para América en 2026 son Clausura 2026, Conca Champions 2026, Leagues Cup, Apertura 2026 y el posible campeón de campeones si ganan el Clausura. Yo creo que el América tiene una oportunidad de oro para redimirse en 2026 y volver a ser el equipo dominante que fue hace unos años. El calendario es exigente, sí, pero eso también significa más oportunidades para ganar títulos. Si logran armar una plantilla competitiva y recuperan el nivel que los caracterizaba, pueden perfectamente pelear todos los torneos. Pero ojo, porque si vuelven a fracasar como en 2025, las críticas van a ser devastadoras. Pensando bien, este es un año definitorio para Jardín y para esta generación de jugadores, o confirman que son grandes o pasan a la historia como un proyecto truncado. Mudando de asunto, tenemos que hablar sobre los cambios que habrá en la Liga MX para el Clausura 2026, porque el torneo vendrá con varios ajustes importantes debido al Mundial. El Clausura 2026 de la Liga MX promete ser un torneo lleno de emociones y cambios significativos. En la reciente asamblea de dueños se presentó un calendario que refleja la necesidad de adaptarse al Mundial 2026. Con 3 jornadas dobles, el torneo comenzará el 9 de enero y culminará justo antes de que México inaugure el Mundial en el Estadio Azteca. Esto significa que el calendario estará muy apretado y los equipos tendrán que rotar sus plantillas de manera inteligente para evitar lesiones y mantener el rendimiento. La CONCACAF Champions Cup también jugará un papel crucial en el calendario, con la primera ronda eliminatoria en febrero y la gran final el 31 de mayo. Los equipos como Toluca, Tigres y Monterrey tendrán que manejar sus plantillas con precisión quirúrgica. La presión será máxima, ya que estos clubes representarán a México en el torneo regional, buscando dejar en alto el nombre del fútbol mexicano. Pero aquí viene lo más interesante. La liguilla del Clausura 2026 será diferente a lo que estamos acostumbrados.
Los jugadores de la selección mexicana que estén en la lista final para el Mundial no participarán en la liguilla, ya que estarán concentrados con Javier Aguirre preparándose para la Copa del Mundo. Para compensar esta ausencia de jugadores mexicanos convocados, la Liga MX permitirá hasta 9 extranjeros en cancha por equipo durante la liguilla. Esta medida busca nivelar el campo de juego para aquellos clubes que más contribuyen al Tri, con jugadores convocados. Es una decisión polémica, pero necesaria dadas las circunstancias. Los cuartos de final se jugarán con una semana de diferencia entre los partidos de ida y vuelta, rompiendo con la tradición de 72 horas de descanso. Las fechas están fijadas para el 2 y 3 de mayo para los partidos de ida y el 9 y 10 para las vueltas. Las semifinales mantendrán su formato habitual, con los partidos de ida el 13 y 14 de mayo y las vueltas el 16 y 17. La gran final del Clausura 2026 se disputará el 21 y 24 de mayo sin margen para cambios. Yo creo que estos cambios son necesarios, pero también problemáticos. Por un lado, es lógico que los jugadores convocados al Mundial no jueguen la liguilla porque tienen que prepararse para el torneo más importante del planeta. Pero por otro lado, esto desvirtúa completamente la competencia porque habrá equipos que pierdan a 5 o 6 titulares, mientras otros solo pierden 1 o 2. Y eso de meter 9 extranjeros en cancha me parece una locura, porque básicamente estás convirtiendo la liguilla en un torneo de extranjeros donde los mexicanos son minoría. Pensando bien, esto va en contra de toda la filosofía de desarrollo de talento nacional que supuestamente persigue la Liga MX. Pero bueno, son las reglas y todos tendrán que adaptarse. Y hablando de eventos importantes para el fútbol mexicano, no podemos dejar de mencionar la colaboración histórica entre el América y la FIFA para el Mundial 2026. El Club América ha sorprendido al entorno futbolístico con una noticia que nadie veía venir y que ya se considera un hecho histórico en el panorama internacional. La institución azul crema anunció que se ha convertido en Host City Supporter de la Ciudad de México, un nombramiento que la coloca como una pieza clave rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Con esta designación, el América se transformó en el primer club a nivel mundial en sumarse oficialmente al apoyo directo hacia la FIFA para la realización del torneo más importante del fútbol. Se trata de un acontecimiento sin precedentes que reafirma el peso del club más ganador en la historia del balompié mexicano y que eleva su compromiso con un evento global que marcará época. Dentro de esta colaboración, el América aportará de manera directa con el Estadio Azteca, inmueble que durante la justa adoptará el nombre de Estadio Ciudad de México. Además, será uno de los principales respaldos operativos para la organización, cumpliendo un rol trascendental en la logística del Mundial 2026. El anuncio fue presentado mediante un video oficial publicado en redes sociales, el cual se volvió viral en cuestión de minutos debido al impacto de la noticia. La afición, medios y figuras del deporte reaccionaron de inmediato ante la magnitud del acuerdo y el papel protagónico que asumirá la institución azul crema en esta edición de la Copa del Mundo. Es un reconocimiento al peso institucional del América no solo en México, sino a nivel mundial. Finalmente, el club confirmó que el América regresará al Estadio Azteca para el torneo Apertura 2026 justo después de la Copa del Mundo. De esta manera, falta muy poco para que las Águilas vuelvan a su casa tras un largo periodo lejos del histórico coloso de Santa Úrsula. Yo creo que esta colaboración con la FIFA es un golpe de autoridad del América que demuestra por qué es el club más grande de México. Ser el primer equipo en el mundo en convertirse en Host City Supporter no es cualquier cosa, es un reconocimiento a la historia, a la grandeza y al peso institucional del club. Además, el regreso al Estadio Azteca después del Mundial será épico, porque volverán a su casa después de tanto tiempo. Pensando bien, esto le da un plus enorme al América de cara a patrocinios, imagen internacional y posicionamiento de marca. Es de las pocas buenas noticias que han tenido en mucho tiempo. Y para cerrar con broche de oro, tenemos que hablar sobre las declaraciones polémicas del turco Mohamed que hicieron enfurecer a toda la afición del América. En la previa de la final de la Apertura 2025 entre Toluca y Tigres, Antonio Mohamed sorprendió con una declaración que incomodó al América y encendió la antesala del duelo decisivo en la Liga MX. La Liga MX vive horas intensas rumbo a la final del torneo Apertura 2025 y Antonio Turco Mohamed volvió a quedar en el centro de la escena. En el día de medios, previo al duelo de ida entre Toluca y Tigres, el entrenador argentino lanzó un inesperado dardo hacia la dirigencia del América, club con el que fue campeón en 2014. El estratega del Toluca, que busca alcanzar el récord histórico de Ignacio Treyes y Víctor Manuel Vucetich como los únicos técnicos en ganar la Liga MX con 4 equipos distintos,
se mostró confiado en el rendimiento de su plantel. Mohamed ya fue campeón con Rayados, América y Tijuana y está a un paso de entrar nuevamente en los libros grandes del fútbol mexicano si vence a Tigres en esta nueva definición. Además de calentar la previa con su comentario hacia el América, el turco analizó a su rival en la final. El entrenador reconoció la jerarquía y experiencia de Tigres, equipo al que ya enfrentó en otras finales, incluida aquella de 2014 cuando levantó el título con las Águilas. Las declaraciones más picantes llegaron cuando le consultaron por las similitudes con aquella final ganada ante Tigres hace 11 años. Mohamed no dudó en marcar distancia con su pasado en Coapa y aseguró: la diferencia es que estaba mal con los directivos y acá estoy muy bien. Estábamos bastante solos en ese momento y acá muy acompañados. Un comentario que despertó molestia inmediata entre los seguidores del América, recordando su breve paso por el club pese a haber conseguido el título. La final de la Apertura 2025 entre Toluca y Tigres ya tiene fecha y hora. El partido de ida se disputó el jueves 11 de diciembre a las 20:00 en el Estadio Universitario de la UANLE, mientras que la vuelta será el domingo 14 de diciembre a las 19:00 en el Nemesio 10. Yo creo que el turco Mohamed tiene todo el derecho de expresar cómo se sintió en su paso por el América, pero también pienso que fue innecesario sacar ese tema justo antes de una final. Está claro que su relación con la directiva azul crema no fue la mejor, pero ya pasaron 11 años de eso y ganó el campeonato. Pensando bien, estas declaraciones solo demuestran que Mohamed todavía tiene algo de resentimiento guardado hacia Coapa y aprovechó el momento mediático para desahogarse. La afición del América tiene razón en molestarse porque parece que el turco solo se acuerda de las Águilas cuando quiere tirarles algo. Pero bueno, así es el fútbol, lleno de declaraciones polémicas que le dan más sabor a todo.